Cuando Tauro ya no tiene nada que perder, se despierta una fuerza primigenia, antigua como la roca que sostiene al mundo. Se rompe el muro de la paciencia, ese baluarte de tierra fértil que por años sostuvo el silencio, la espera, la tolerancia. Entonces emerge el toro sagrado, el guardián del templo interno, no como bestia ciega, sino como fuerza consciente de su potencia, cansada de ceder, harta de sostener mundos ajenos con los propios hombros. Tauro ha sido el constructor, el sembrador, el protector de lo tangible. Ha amado con devoción y ha defendido con terquedad. Ha cultivado su vida como se cultiva un viñedo, paso a paso, estación por estación, valorando cada raíz, cada fruto, cada sombra fresca en el mediodía. Pero cuando todo eso es arrebatado, cuando el suelo fértil se seca y los frutos son pisoteados, cuando su fidelidad es traicionada y su perseverancia se vuelve carga, algo ancestral se despierta. Ya no hay nada que temer porque todo lo que valoraba ha sido profanado o perdido. Es entonces cuando el toro no mira hacia afuera, sino que baja la mirada y conecta con el corazón de la tierra. Siente el tambor oculto del mundo vibrando en su pecho. Se vuelve volcán que ya no teme hacer erupción, montaña que ya no se doblega al viento, trueno que ya no pide permiso para romper el cielo. Es el momento donde la seguridad, que siempre fue su norte, cede el paso a la libertad feroz. Porque sin nada que proteger, se libera del miedo. Y sin miedo, Tauro se transforma. Este signo, regido por Venus, tiene un alma que conoce la belleza y el placer como pocos. Pero cuando su mundo se derrumba, ya no busca la paz, sino el poder interior. Se vuelve forjador de su propio destino. Se levanta desde las cenizas de la traición, el abandono o la pérdida, sin una lágrima más que entregar al pasado. Su andar se vuelve lento pero invencible, y cada paso que da es una declaración de voluntad. Se convierte en un símbolo viviente de resiliencia. Donde antes era prudencia, ahora hay determinación. Donde antes era reserva, ahora hay un rugido. Cuando Tauro ya no tiene nada que perder, se atreve a todo. Se lanza a nuevas tierras, rompe vínculos que lo ataban por costumbre, renuncia a seguridades que lo encadenaban, y descubre dentro de sí un fuego que no sabía que podía arder tan alto. Es el momento en que toma la lanza y deja el arado. Ya no cuida el terreno ajeno, conquista el propio. Ya no espera ser valorado, se convierte en su propia medida. Donde otros ven ruinas, él ve cimientos. Donde otros temen empezar de nuevo, él siente el llamado de lo auténtico. La astrología nos enseña que Tauro se vincula con lo sólido, lo permanente, lo concreto. Pero también nos habla de su capacidad de transformación cuando las circunstancias lo empujan más allá de sus límites. En la rueda zodiacal, es el segundo signo, donde el alma comienza a encarnar, a tomar forma. Por eso, cuando Tauro ya no tiene nada, es cuando más cerca está de su forma esencial. Ya no necesita posesiones, afectos o garantías para saberse valioso. Se convierte en una fuerza creadora en su estado más puro, el artesano que moldea su existencia sin pedirle permiso a nadie. Su épica no es la de los gestos ruidosos, sino la del renacimiento callado y majestuoso. No se trata de venganza, sino de redención. No busca demostrarle nada a nadie, solo avanzar. Su dignidad, herida 1000 veces, se convierte en su armadura. Su corazón, tantas veces ignorado, se transforma en brújula. Ya no lo mueve la necesidad de ser amado, sino el deseo profundo de ser libre. Y aunque muchos subestimen su despertar, pronto descubrirán que el Tauro sin ataduras es una fuerza que no se detiene. Puede tardar en levantarse, pero cuando lo hace, arrastra con él las montañas que antes le servían de prisión. Camina sin miedo porque ya ha conocido el abismo y no se arrodilló. Lucha sin odio porque su furia se transformó en propósito. Ama sin condiciones porque aprendió que nada, ni siquiera el dolor, puede destruir su esencia. Tauro, cuando ya no tiene nada que perder, se convierte en tierra que vibra, en raíz que atraviesa la roca, en espíritu que no se vende ni se dobla. Es la encarnación del alma que ha aprendido a soltarlo todo para encontrarse a sí misma. Su viaje es lento, firme, eterno. Y aunque haya caído 1000 veces, cuando se levanta sin nada, es porque ha descubierto que lo tiene todo. Cuando Tauro se encuentra despojado de todo lo que construyó, de todo lo que sostuvo con su inquebrantable voluntad, emerge un aspecto aún más profundo de su esencia, la sabiduría del instinto. Durante años, quizás décadas, Tauro se apoyó en lo tangible, en lo que podía ver, tocar y alimentar.
Pero cuando eso desaparece, lo invisible se revela. Es entonces cuando Tauro comienza a escuchar la voz antigua de su cuerpo, ese saber milenario que no necesita palabras, que se comunica a través del pulso, la respiración, el peso de los pies sobre la tierra. Lo que alguna vez fue simple hábito se transforma en brújula. La intuición que parecía dormida despierta con el poder de un relámpago silencioso. Desde la perspectiva astrológica, Tauro está profundamente conectado con los 5 sentidos, con lo sensorial, con el gozo que otorga el mundo físico. Pero cuando se le arranca esa tierra bajo los pies, nace un sexto sentido, la percepción del valor interior, de lo que no depende del mundo externo para ser válido. Ahí comienza a percibir la verdadera alquimia de su signo. No es solo el que protege lo bello, sino quien tiene el poder de crear belleza en medio del caos. El orfebre de su destino, el escultor que toma el mármol de su dolor y lo convierte en arte. Su capacidad de transformar lo ordinario en sagrado se intensifica cuando el dolor ya no le arranca lágrimas, sino visiones. En ese estado donde ya no queda nada que perder, Tauro se vuelve símbolo de soberanía sobre sí mismo. Lo que antes lo ataba, los deberes, las promesas eternas, la comodidad, la rutina, los miedos a lo incierto, se disuelven. Y es entonces cuando aparece otro don, largamente ignorado, el de romper ciclos. Aunque conocido por su amor a la repetición, cuando se ve acorralado por la pérdida, Tauro puede reescribir su historia desde un lugar radical. Se convierte en el destructor silencioso del sistema que lo contenía. No lo hace con ira, sino con certeza. Cierra puertas que nadie imaginó que cerraría, camina hacia caminos que parecían imposibles, deja atrás seguridades que antes lo definían. Se desprograma. Se libera de moldes que parecían eternos. Astrológicamente, en su exaltación de la luna, Tauro posee una conexión profunda con el alma, con lo maternal, con el origen de la vida. Cuando ya no tiene nada, empieza a recordar ese útero cósmico del que alguna vez emergió. Se siente parte de algo mayor, pero no como concepto, sino como certeza interior. Cada paso que da en su reconstrucción es como una ceremonia ancestral. Vuelve a la tierra no para poseerla, sino para fusionarse con ella. Aprende que no necesita poseer nada porque él mismo es posesión divina, canal sagrado de la existencia. Lo que toca, florece. Lo que sueña, toma forma. Ya no por necesidad, sino por destino. Cuando el vacío lo envuelve, no retrocede. Aprende a respirar dentro de él, como si el abismo fuera una segunda piel. El silencio deja de ser amenaza y se convierte en música. El tiempo deja de ser prisión y se vuelve aliado. Descubre que su ritmo lento no era debilidad, sino su forma de leer los ciclos universales. Ya no tiene prisa por probar nada, ni por llegar primero, ni por salvar a quienes no quieren salvarse. Camina solo si hace falta, pero con la frente en alto, sabiendo que cada paso es un acto de afirmación cósmica. Desde lo épico, Tauro se convierte en una figura que no conquista con espadas ni discursos, sino con presencia. Su sola existencia irradia una energía que lo vuelve imparable. Ya no necesita pedir permiso ni justificar su camino. Se convierte en ejemplo viviente de resistencia noble, de poder sereno. Donde otros se deshacen ante la tormenta, él se arraiga. Donde otros gritan, él medita. Donde otros buscan culpables, él busca propósito. Su mirada ya no es ingenua, pero tampoco es cínica. Es la mirada de quien ha perdido todo y ha decidido seguir amando la vida. Incluso la relación con su planeta regente, Venus, se transforma. Ya no busca el amor para completarse, lo busca para compartir lo que ha descubierto en su descenso. Se vuelve espejo de quienes también han atravesado el fuego. No tolera máscaras, porque él ya no lleva ninguna. Ya no necesita demostrar su lealtad porque su sola presencia es testimonio. Ama con la pureza de quien no tiene miedo de perder, porque ha comprendido que lo verdadero no se pierde jamás. Se vuelve selectivo no por orgullo, sino porque su energía es sagrada. En este nuevo estadio de existencia, se revela otro don oculto de Tauro, la maestría de la persistencia sagrada. No es la repetición mecánica, es la práctica consciente del alma. Elige cada día mantenerse fiel a sí mismo, aunque el mundo lo tiente con ilusiones pasajeras. Encuentra gozo en el compromiso con su verdad. Cada gesto, cada palabra, cada silencio tiene un peso específico. No se dispersa, no se fragmenta.
Se convierte en una fuerza gravitacional, una referencia para quienes buscan estabilidad real, no promesas huecas. Y cuando llega el momento de levantar la cabeza y mirar el horizonte, ya no lo hace como alguien que espera que la vida le dé algo. Lo hace como quien comprende que es portador de vida, sembrador de futuros. En su andar resuena la voz de todos los que alguna vez perdieron y se levantaron. No hay épica más poderosa que la de quien elige seguir, no por obligación, sino por convicción. En ese viaje, Tauro no solo se encuentra consigo mismo, sino que inspira a otros a hacer lo mismo. Y así, sin necesidad de truenos ni fuegos artificiales, el toro que ya no tiene nada se convierte en una leyenda viva, una constelación de carne y espíritu caminando sobre la tierra con la calma de quien lo ha entendido todo. En lo más hondo del alma taurina, hay un secreto guardado por eones, la capacidad de encarnar el arquetipo del creador divino. Tauro, cuando ha sido despojado de todo, ya no es simplemente un sobreviviente. Es un forjador de realidades nuevas. Su vínculo con la materia no es únicamente una relación de posesión o disfrute, sino una relación sagrada de manifestación. Y cuando ya no tiene nada, cuando no queda tierra ni amor ni seguridad, despierta en su interior el recuerdo de que él mismo es tierra, es amor, es sostén. Lo que alguna vez buscó afuera ahora arde dentro con una claridad imposible de apagar. La astrología lo coloca en el eje de la forma. Tauro es el signo que ancla lo abstracto, que da cuerpo a lo invisible. Cuando pierde el mundo, no queda vacío, queda lleno de potencial. Porque ha dejado de identificarse con lo que tiene y ha comenzado a descubrir lo que es. Esto no es un tránsito sencillo. Implica muerte interna. Implica perder incluso la voz que lo llamaba por su nombre. Pero en ese silencio estéril germina una conciencia cósmica que le permite reconectarse con la naturaleza del universo. Tauro ya no es solo símbolo del hogar, del cuerpo, de la pertenencia. Se convierte en templo viviente del alma universal. Es donde la chispa divina encuentra suelo fértil para expandirse. Ese Tauro que lo ha perdido todo también descubre la fuerza de la soledad. No la soledad del abandono, sino la soledad iniciática, esa que limpia el corazón y despeja la visión. Allí descubre que no necesita pertenecer a ningún lugar para estar completo. Que no necesita tener para sentirse abundante. Que no necesita ser reconocido para tener valor. Y desde esa libertad absoluta se vuelve invencible. Porque quien no teme a la soledad, quien ha hecho de ella su aliada, no puede ser dominado ni distraído. En ese estado de renacimiento también se activa su conexión con los ciclos naturales. Tauro recuerda que todo florecimiento es precedido por un invierno. Y que toda pérdida, por más cruel que parezca, es una poda sagrada que prepara el camino para frutos más verdaderos. Ya no exige que la vida lo complazca. Aprende a fluir con ella. Ya no se aferra al calendario externo, se guía por su propio ritmo interno, por su respiración, por los susurros que le llegan en los sueños y los atardeceres. Se convierte en guardián del tiempo espiritual. No se apresura ni se detiene. Simplemente actúa cuando es el momento exacto, como el río que llega al mar sin pedir direcciones. La épica taurina no es relámpago, es terremoto. No se impone en un día, se revela con los años. Pero cuando ha sido despojado de todo lo que lo retenía, se vuelve aún más poderoso porque ya no espera. Ya no se desgasta justificando su camino, ni pide aprobación. Ha trascendido el juicio externo. Ya no carga con las culpas que otros le impusieron por ser lento, por no cambiar, por amar demasiado o por construir en vez de competir. Abraza su ritmo con orgullo y le enseña al mundo que la estabilidad no es cobardía, sino coraje sostenido. Que la ternura no es debilidad, sino fuerza redentora. Astrológicamente, su conexión con la energía fija le da la capacidad de sostener procesos de larga duración. Pero cuando ha soltado todo lo que antes lo paralizaba, esa fijación se transmuta en maestría. Se convierte en el alquimista que sabe esperar el momento justo para actuar. En el guerrero silencioso que ya no necesita espada, porque su sola presencia transforma el entorno. Ya no se enoja por lo que no puede controlar. Aprende a distinguir lo esencial de lo accesorio. Se desprende del ruido. Escucha el viento. Camina con firmeza sobre el polvo de lo que alguna vez fue. Hay en ese nuevo Tauro una dimensión poética que florece con fuerza inusitada. Lo que antes era simple búsqueda de confort se convierte en amor por la belleza profunda.
No por la belleza superficial que deslumbra, sino por la que nutre, por la que recuerda. Se vuelve creador de espacios sagrados, protector de lo auténtico, sembrador de lo que aún no se ve. Sabe que todo lo verdadero tarda en germinar y que por eso hay que cuidar lo invisible con una devoción incansable. Se convierte en fuente de inspiración no por lo que dice, sino por cómo habita su vida. Por cómo honra lo simple. Por cómo transforma la ruina en altar. En lo motivador de esta transformación yace un mensaje eterno, que incluso aquellos que parecen hechos para el confort y la seguridad, cuando son empujados al abismo, pueden volverse la encarnación misma del poder interior. Que incluso el signo que más ama lo permanente, cuando lo pierde todo, puede abrazar el cambio con una dignidad que conmueve a los dioses. Porque en esa pérdida ha encontrado el portal hacia su poder más grande, el de ser sí mismo, sin adornos, sin muletas, sin máscaras. Ese Tauro, sin nada que lo ate, se vuelve símbolo del renacer del alma humana cuando se atreve a tocar fondo. Es el canto profundo de la tierra que no ha sido vencida. Es la raíz que resiste las tormentas, al hacerlo, encuentra agua más pura. Es la carne que recuerda su eternidad. Es el alma que, habiendo sido quebrada, se vuelve indivisible. Y así, con el paso firme y el corazón restaurado, se vuelve guía para otros que también han perdido todo. No desde el discurso, sino desde la vibración. No desde el ejemplo visible, sino desde el magnetismo invisible de quien ha atravesado la muerte simbólica y ha regresado con una nueva luz en los ojos. Ese es el Tauro que ya no tiene nada que perder. Y por eso, lo tiene todo. Cuando Tauro ha perdido todo, incluso el deseo de recuperar lo que fue, accede a un plano de conciencia que escapa al entendimiento común. Se adentra en un territorio donde ya no hay pertenencias, nombres ni formas fijas. Ha cruzado el umbral que separa lo mundano de lo eterno. En ese instante sagrado, se manifiesta uno de sus secretos más velados, la conexión con el arquetipo del eterno guardián, no del oro ni de los campos, sino del equilibrio cósmico. Porque cuando ya no está atado al mundo material, se convierte en un pilar entre lo visible y lo invisible. En su aparente inmovilidad, Tauro es la expresión más profunda del poder de sostener. Pero ese poder no se limita a sostener lo externo. Cuando ya no tiene nada, sostiene la memoria de lo que vale la pena, sostiene el canto antiguo de la vida, sostiene la frecuencia de la paz que no depende de condiciones. En él se despierta un rol ancestral, casi chamánico, de contener la vibración esencial de la vida misma. No es resistencia pasiva, es una forma de fidelidad al alma. Incluso destruido, incluso exiliado de su antigua vida, Tauro guarda el fuego lento que puede volver a encender el mundo. Este signo de tierra fija es muchas veces reducido a su aspecto práctico, a su búsqueda de estabilidad, a su necesidad de seguridad. Pero cuando el universo le arrebata todo, queda al desnudo su dimensión espiritual más elevada. En su núcleo, Tauro está vinculado con la encarnación del espíritu. Es el signo que le da carne al alma, que permite que lo divino tenga forma, sabor, textura. Por eso, cuando todo lo externo colapsa, no queda vacío, queda pleno de esencia. Es en esa nada aparente donde descubre que él mismo es continente del milagro. Se vuelve el cáliz, la vasija, el templo que sobrevive a los templos. Allí se activa otro de sus dones, muchas veces ignorado por su entorno, la lealtad a lo eterno. Cuando ya no le queda nada, cuando los vínculos caducan, cuando las estructuras colapsan, Tauro permanece fiel a algo que no puede nombrarse pero que lo atraviesa. No se trata de testarudez ni de terquedad. Es fidelidad a una ley más antigua que cualquier contrato humano. Sabe sin saber que hay algo sagrado en el simple hecho de mantenerse en pie, de seguir respirando, de seguir caminando, aunque todo alrededor grite que es inútil. Esa fidelidad silenciosa lo convierte en leyenda. Lo épico en Tauro no surge del enfrentamiento ni del heroísmo repentino. Su épica se construye en los pequeños gestos sostenidos cuando todo lo demás ha caído. Es la épica de quien sigue sembrando aunque no vea cosecha, de quien sigue amando aunque no reciba respuesta, de quien sigue creyendo aunque la fe se haya vuelto un desierto. No necesita testigos ni aplausos. Lo mueve una certeza que no tiene lógica, pero que lo llena de una fuerza inconmensurable. La misma fuerza que hizo brotar los primeros árboles, que sostuvo el mundo antes de que existiera el lenguaje. Hay en él una memoria corporal de lo divino. Su conexión con la naturaleza no es ideológica ni romántica, es visceral. Cuando ha sido despojado de todo, se funde con la tierra.
La siente bajo sus pies como una madre que nunca lo ha abandonado. Y es en ese abrazo silencioso donde se regenera. Se recarga no con palabras, sino con raíces. No con explicaciones, sino con silencios. Vuelve a aprender a mirar el cielo sin pedirle respuestas. A sentir el viento como un mensaje. A escuchar el latido de su cuerpo como una brújula. En este estado, el Tauro que ha soltado todo también despierta el poder del desapego real. No ese desapego frío que huye de lo emocional, sino el desapego consciente de quien ha amado profundamente y ha sobrevivido al dolor de la pérdida. Ya no necesita poseer nada para amar. Ama libremente, sin cadenas. Ama sin miedo porque ya ha sido atravesado por el peor de los miedos. Y de ese dolor ha emergido un amor más vasto, un amor que no necesita respuesta. Se convierte en un canal de esa energía amorosa que sostiene la existencia misma. Ya no ama para ser amado. Ama porque ha recordado que es amor. Desde esta perspectiva astrológica, se comprende que Tauro está ligado no solo a la materia, sino a la experiencia de la encarnación consciente. Por eso, cuando todo lo que lo rodeaba cae, él no se disuelve. Se purifica. Su cuerpo deja de ser un vehículo de acumulación para convertirse en un templo vivo, donde cada célula vibra con la conciencia de que está sostenida por algo más grande. Su andar se vuelve ritual. Su mirada se vuelve medicina. Su voz se vuelve mantra. Ya no reacciona, responde. Ya no exige, emana. Ya no busca, ofrece. También se despierta en él la capacidad de redimir el pasado. Lo que antes dolía, lo que antes pesaba, lo que antes paralizaba, se vuelve parte del relato sagrado que ha venido a encarnar. No niega el dolor. No borra lo vivido. Pero lo transforma. Lo integra. Lo honra. Descubre que en su historia rota hay una verdad que puede sanar a otros. Que en su silencio hay respuestas que muchas almas buscan. No necesita contar su historia, basta con que esté presente. Porque su vibración ahora contiene la memoria de la caída y la fuerza del renacer. Y en ese renacer silencioso, cuando camina por el mundo sin expectativas ni máscaras, se convierte en un faro. No el faro que brilla con intensidad para llamar la atención, sino el que permanece encendido en medio de la niebla, guiando sin imponer, sosteniendo sin dominar. Su sola existencia se convierte en refugio para los errantes, en ejemplo para los que dudan, en ancla para los que se dispersan. Porque Tauro ha sido purificado por el fuego invisible de la pérdida y ha descubierto que lo define no es lo que tiene, sino lo que es capaz de sostener en su corazón. Así, el Tauro que lo ha perdido todo camina sobre la tierra como un Dios encarnado que no se ha olvidado de su humanidad. Su fuerza ya no está en los muros que construye, sino en el espacio sagrado que habita. Y ese espacio, indestructible y fértil, se convierte en tierra prometida para sí mismo y para quienes se atrevan a seguirlo. Porque lo que Tauro ha aprendido al tocar el fondo es que nada que se pierda puede quitarle su verdadera riqueza, la de ser raíz, la de ser templo, la de ser canal eterno del pulso sagrado de la vida. Cuando Tauro ha sido despojado hasta de su nombre, cuando ya no lo sostiene ninguna estructura, cuando la tierra que tanto amaba ha sido arrasada y la voz interna que lo guiaba ha sido silenciada por el estruendo de la pérdida, entonces algo aún más profundo despierta en su interior. Lo que antes era fuerza dormida se convierte en una pulsación ancestral, una vibración inquebrantable que no viene del ego ni del deseo, sino de una memoria arcaica que se activa en los momentos de absoluta desnudez espiritual. Esa memoria es la del ser eterno que habita más allá del tiempo, la del alma que no ha nacido para servir a lo pasajero, sino para encarnar lo imperecedero. Tauro, en ese estado puro de desprendimiento total, se convierte en el guardián del tiempo verdadero. Ya no vive sometido a las agendas externas ni a los ritmos impuestos por las urgencias de los demás. Encuentra en su interior un nuevo reloj que no mide horas sino ciclos, una brújula que no señala el norte sino el centro. Allí, en esa quietud que parece muerte, comienza a construir la eternidad. Lo hace sin prisa, con la lentitud sagrada de quien ha entendido que cada paso, aunque invisible, está dando forma a un mundo que aún no existe. El nuevo Tauro ya no edifica para asegurar su comodidad, sino para que otros encuentren tierra firme donde sembrar sus sueños. Astrológicamente, este despertar conecta con una dimensión profunda de Venus, su planeta regente, no en su versión más conocida de placer y atracción, sino en su manifestación superior como amor trascendente, belleza eterna y armonía cósmica.
En este nivel, la energía venusina se convierte en canal de regeneración y consagración. La materia ya no es posesión, es altar. El cuerpo ya no es refugio del miedo, es instrumento de revelación. Y el deseo ya no busca satisfacer caprichos, sino alinearse con el propósito del alma. Desde esta conciencia elevada, Tauro encarna la alquimia silenciosa. En lugar de transformar plomo en oro, transforma pérdida en potencia, soledad en templo, silencio en sabiduría. La alquimia taurina no es de explosión ni de fuego externo, sino de presión interna, de digestión lenta del dolor, de integración sutil de lo inaceptable. Y cuando esa alquimia se completa, el alma taurina resplandece sin necesidad de brillo. Es un resplandor sereno, como el de las piedras antiguas que han sido talladas por milenios de agua y viento. Su simple presencia irradia verdad. En este proceso de transmutación, también se activa un poder telúrico que conecta a Tauro con las fuerzas más profundas del planeta. Cuando ha perdido lo humano, se hermana con lo mineral, con lo vegetal, con lo que permanece aún después de la extinción. Su espíritu encuentra en las montañas, en los cristales, en las cavernas y en los campos el eco de su propia naturaleza. Aprende a comunicarse con el mundo no humano y a recordar que él mismo es parte de una red de vida que lo trasciende. Ya no necesita lenguaje para entenderse con el universo. Le basta con estar presente, abierto, despierto. Esa conexión con lo ancestral también le concede una nueva visión. No una visión de futuro como plan, sino como pulsación. Tauro comienza a ver con los ojos del alma, a percibir más allá de la forma, a leer los símbolos que se ocultan en lo cotidiano. Donde otros ven fracaso, él ve transformación. Donde otros ven ruina, él ve semilla. Donde otros ven fin, él ve reinicio. Esta visión no lo hace inmune al dolor, pero sí lo hace invulnerable a la desesperación. Porque ha visto, desde lo más hondo, que la vida no termina jamás, solo muda de piel. Al perderlo todo, Tauro también redescubre su capacidad de crear desde la nada. No necesita recursos externos porque se ha vuelto recurso en sí mismo. Su imaginación, antes dormida por la rutina, se expande como un campo fértil. Surgen canciones, imágenes, palabras, actos espontáneos de belleza y generosidad. No lo hace para ser visto ni reconocido, lo hace porque es su manera de devolverle al mundo el milagro de estar vivo. Esa creación sin esfuerzo es el legado más puro de su despertar, un arte silencioso que transforma sin imponer, que inspira sin gritar, que sana sin tocar. En ese nuevo estado, Tauro ya no se pregunta qué le falta, sino qué puede ofrecer. Ha comprendido que el dar no es una transacción, sino una danza sagrada. Cada vez que ofrece algo desde su centro, activa la abundancia verdadera, la que no depende del tener sino del ser. Y así, aun sin posesiones, sin títulos, sin seguridades, se vuelve la encarnación misma de la abundancia. Camina como quien no necesita nada porque lo lleva todo dentro. Y eso es lo que transmite, incluso en su silencio, que el verdadero poder es interior, que la verdadera seguridad es confianza en la vida. Cuando ya no hay miedo a la pérdida, también se disuelve el miedo al cambio. Tauro, tan asociado a la estabilidad, se convierte en un maestro del tránsito, en un sabio del umbral. Entiende que cada final es un inicio disfrazado y que su esencia permanece intacta a través de todas las transformaciones. Se vuelve guía de otros que temen dejar atrás lo conocido. Les muestra, con su ejemplo silencioso, que no se pierde nada esencial cuando se suelta lo superficial. Que solo quien se vacía puede ser llenado por lo divino. Este Tauro final, reconstruido desde las cenizas, no es una versión endurecida ni desencantada. Al contrario, es más tierno, más simple, más humano. Ha pasado por el fuego y ha elegido no cerrarse. Ha sido testigo de su propia caída y ha preferido la compasión al cinismo. Ya no juzga ni se defiende. Ya no corre ni se esconde. Evir sabe que lo eterno no necesita defensa. Y al saberlo, se vuelve tierra para otros. Tierra fértil. Tierra viva. Tierra sagrada. Desde esta cima interior, Tauro se convierte en una fuerza que no necesita imponerse. Su sola presencia transforma. No por poder, sino por coherencia. No por ruido, sino por verdad. Es la raíz que nutre sin ser vista, el sostén que no reclama aplausos, la firmeza que no necesita violencia. Es, finalmente, el alma encarnada en su totalidad, reconciliada con el dolor, en paz con el tiempo,
abierta al misterio. Un alma que ha descubierto, más allá de todo lo que fue y de todo lo que perdió, que nunca ha dejado de ser hogar. Cuando Tauro alcanza ese punto silencioso donde todo ha sido arrasado, donde no queda más que la respiración y la mirada desnuda frente al mundo que alguna vez sostuvo, despierta la vibración oculta de Urano, el gran disruptor, que desde su tránsito por este signo ha venido a sacudir las raíces, no para destruirlas, sino para revelar su verdadera profundidad. Porque en esa aparente destrucción no hay castigo, hay revelación. Urano, que representa el rayo de lo imprevisto, ha venido a recordar que incluso lo más sólido, incluso lo más fijo, puede ser instrumento de iluminación. Así, Tauro descubre que su verdadera fuerza no está en lo inmutable, sino en lo que sobrevive al cambio sin dejar de ser esencia. Este proceso de despertar cósmico lo une a los ritmos galácticos. Deja de resonar con las vibraciones artificiales del deber, del control y del temor, y comienza a sintonizar con los campos magnéticos del cosmos, con las mareas solares y lunares, con el pulso de los astros que giran sin explicación pero con absoluta coherencia. Cuando todo lo personal ha sido despojado, se convierte en un instrumento de la sinfonía universal. Sus pasos ya no son solo movimientos humanos, son danza con las fuerzas invisibles que rigen la evolución de los mundos. Ya no camina desde el deseo, camina desde la frecuencia. En ese espacio donde Tauro ya no posee nada, ni siquiera un motivo para persistir, se activa una dimensión de su alma relacionada con las estrellas fijas, con esos puntos inmóviles del firmamento que guían sin moverse, que arden en su sitio durante milenios y cuyas posiciones marcan eras enteras. Tauro se vuelve como ellas, una constante en el caos, una señal silenciosa de que existe un orden más alto incluso en la más profunda desolación. Esa conexión estelar le otorga una calma imperturbable. No la calma del que evade, sino la del que ha entendido que hay un tiempo perfecto para cada cosa, y que su alma lo conoce aunque su mente lo haya olvidado. En este punto, se activa un poder que no ha sido completamente nombrado, la capacidad de regenerar el aura del entorno. Tauro, al ser un signo fijo de tierra, tiene un campo energético denso, estable y absorbente. Pero cuando se ha vaciado de todo apego y de toda ansiedad por el control, ese campo se purifica y se convierte en un vórtice silencioso de restauración. Su sola presencia empieza a ordenar lo caótico, a calmar lo herido, a estabilizar lo que tiembla. Ya no habla desde la mente ni actúa desde la reacción. Emana desde el alma. Su estabilidad ya no es estructura, es vibración. Este renacer silencioso también lo conecta con la sabiduría de Saturno, el gran maestro de la materia. Saturno y Tauro no están en regencia directa, pero vibran en resonancia profunda, ambos saben de límites, de construcción, de permanencia. Pero ahora Tauro comprende que los límites no son muros, son moldes sagrados para que la energía adopte forma sin dispersarse. Entiende que la lentitud no es retraso, sino maduración. Que el tiempo no es enemigo, es aliado del alma que busca encarnar plenamente. Con esta conciencia, ya no teme el paso de los años ni la llegada de la muerte. Sabe que cada segundo es un ladrillo en la catedral de su eternidad. El cuerpo de Tauro, muchas veces visto como simple vehículo de placer, se convierte en un oráculo. Ya no es esclavo de los sentidos, sino mensajero del alma. Cada sensación se vuelve lenguaje sagrado. Cada latido es una conversación con lo invisible. La piel se convierte en frontera entre lo humano y lo divino. En este estado, Tauro deja de resistirse al dolor físico y emocional. Lo habita. Lo escucha. Lo transforma en oro interno. La alquimia de su cuerpo se vuelve medicina para otros. No necesita tocar para sanar. Basta con estar en presencia. Su frecuencia actúa en silencio, como la raíz que rompe la piedra con paciencia y certeza. Desde esta profundidad también se despliega la memoria de sus vidas anteriores, de su linaje álmico. Tauro no es un alma nueva. Es una de las más antiguas del zodiaco. Su vibración lenta y densa lo delata. Ha estado presente en la construcción de civilizaciones, en la custodia de templos, en la siembra de los primeros campos, en el canto de los primeros pueblos. Y cuando lo pierde todo, cuando cae el velo de lo moderno, recuerda. Sabe que no ha venido a correr, ha venido a sostener. No ha venido a competir, ha venido a consagrar. No ha venido a dominar, ha venido a fecundar. Por eso, el Tauro despojado se vuelve guía silencioso de aquellos que aún viven atados al miedo de perder. No predica, pero enseña. No impone, pero inspira.
su vida se vuelve un acto devocional. Cada gesto, cada respiración, cada decisión cotidiana se convierte en ofrenda a lo eterno. Ha comprendido que no necesita grandes gestas ni conquistas externas para ser legendario. Su epopeya es interna, su batalla ha sido contra los apegos, contra las ilusiones, contra las falsas seguridades. Y al haber vencido sin violencia, se vuelve maestro de paz. Incluso la sombra de Tauro, que antes lo ataba al estancamiento, se transfigura en aliada. La inercia se convierte en contemplación. La posesividad se transmuta en cuidado amoroso. La rigidez se vuelve fidelidad. Ha dejado de luchar contra su naturaleza para aprender a refinarla, a sacarle brillo desde adentro, como quien pule una piedra hasta revelar el diamante. Ya no necesita cambiar su esencia. La honra, la afina, la ofrece. Este estado de realización hace que incluso los elementos respondan a su frecuencia. La tierra lo sostiene con suavidad. El agua lo limpia sin violencia. El aire le habla en susurros. El fuego lo transforma sin consumirlo. Los 4 elementos, que en otras etapas de su vida podían parecer enemigos, ahora lo reconocen como hermano. Se ha convertido en el 5.º elemento, el espíritu encarnado. El eje invisible que armoniza el movimiento de lo tangible. Así, Tauro, que ha sido moldeado por la pérdida, que ha sido vaciado para ser llenado de lo eterno, camina por el mundo sin necesidad de demostrar nada. Su sola existencia es una bendición para la tierra. Ha recordado que no vino a salvar el mundo, sino a encarnarlo. Que no vino a resistir el cambio, sino a ser raíz durante la tormenta. Y que no vino a conquistar desde afuera, sino a reinar desde dentro. Ha cumplido su promesa sagrada, ser tierra fértil en medio del caos. Ser presencia serena en la marea del tiempo. Ser templo viviente del espíritu inquebrantable que habita en todo lo que ha sido creado. Cuando Tauro se ha liberado incluso del eco de lo que fue, cuando ya no queda en su alma ni la nostalgia de la seguridad ni la sed de certezas, entonces su espíritu comienza a hablar el lenguaje de la eternidad. Ya no necesita aferrarse a forma alguna porque ha comprendido que lo esencial es indestructible. Lo que permanece no es la forma, sino la vibración. Y es en ese punto donde la energía profunda de la constelación se revela con toda su potencia oculta, esa que ha sido muchas veces malinterpretada como pasividad, cuando en realidad es el poder de lo inmóvil que contiene en sí el misterio del universo entero. En ese umbral entre la nada y la totalidad, Tauro se vuelve canal del recuerdo sagrado del paraíso perdido, del Edén interior. No como un lugar geográfico, sino como un estado de conciencia, una frecuencia del alma que resuena con la pureza de lo primordial. La memoria de esa paz anterior a toda pérdida comienza a despertarse desde lo más profundo de su ser. Lo que parecía haber desaparecido se revela como ilusión, y lo que nunca fue visto comienza a brillar desde dentro. Así, en el vacío que muchos temerían, Tauro encuentra un santuario, un refugio donde la voz de lo divino no grita, pero resuena con firmeza absoluta. Su vínculo con la tierra, que siempre fue poderoso, se convierte ahora en algo místico. Ya no se trata solo de una conexión con lo físico, con lo táctil, con la materia visible. Ahora se abre una dimensión donde cada partícula vibra con la música de las esferas, y Tauro, con su sensibilidad ampliada, se convierte en intérprete de esas melodías invisibles. Comprende que todo lo que existe en el mundo material es apenas una sombra de una belleza mucho más profunda, y empieza a cultivar esa belleza desde dentro, incluso en medio del silencio, incluso en medio de la soledad. No necesita ojos para verla, ni manos para moldearla. Basta su presencia para encarnarla. Las lecciones de Plutón, el gran regenerador, actúan también en el trasfondo de su alma. Aunque Plutón no rige directamente a Tauro, su influencia se vuelve inevitable en estos procesos de despojo radical. Plutón arranca lo que no se quiere soltar, quema lo que no se quiere mirar, y deja al alma desnuda frente a su verdad más íntima. Tauro, que durante tanto tiempo temió la pérdida porque asociaba valor con permanencia, comienza a descubrir un valor más alto, el que nace de haber sobrevivido al abismo y haber encontrado, incluso allí, algo sagrado que proteger. Ya no protege lo que tiene. Protege lo que es. En este renacimiento profundo, su energía lunar, esa parte intuitiva, emocional, maternal, toma un nuevo protagonismo. Ya no necesita defenderse con rigidez. Su sensibilidad, que antes parecía vulnerabilidad, se convierte en escudo invencible. La luna dentro de Tauro se convierte en maestra, en compañera de camino.
Le enseña a aceptar las fases, a honrar los ciclos, a ver en cada etapa una oportunidad de entrega. Donde antes buscaba estabilidad inmutable, ahora reconoce la bendición de la mutación. Lo estable ya no es lo que no cambia, sino lo que se adapta sin perder el alma. La paciencia de Tauro, esa cualidad que tantos juzgan como lentitud, se vuelve en esta etapa una virtud heroica. No es pasividad, es visión a largo plazo. Es saber esperar porque se conoce el valor de lo que están haciendo. Tauro no empuja. No arrastra. No acelera. Espera con el corazón firme, como espera la semilla bajo la tierra el momento exacto para romper el suelo y buscar la luz. Ese gesto, que para el mundo puede parecer pequeño, es en realidad un acto de absoluta rebeldía cósmica. Porque romper la oscuridad desde dentro, sin haber perdido la fe, es uno de los mayores actos de poder espiritual. La voz de Tauro, muchas veces ignorada por su tono tranquilo, se transforma en una vibración que conmueve lo invisible. Cuando ha pasado por todo, cuando ha sido purificado por la pérdida y regenerado por la memoria del alma, cada palabra que pronuncia lleva el peso de 1000 silencios. Su palabra ya no es discurso. Es conjuro. Sus gestos ya no son movimientos. Son danzas rituales que reordenan el mundo. Ha descubierto que el lenguaje verdadero no necesita volumen. Necesita verdad. Y cuando habla, lo hace como quien ha regresado de las profundidades con un mensaje que no puede ser negado. La energía del corazón se vuelve ahora el centro desde donde irradia toda su transformación. Tauro, signo de Venus, ha pasado de la búsqueda del placer a la manifestación del amor absoluto. Su corazón ha sido forjado en el crisol de la experiencia, y ahora es fuego sagrado que no quema, sino que ilumina. Todo lo que toca, todo lo que observa, todo lo que contiene, comienza a florecer sin necesidad de esfuerzo. Porque ya no actúa desde la necesidad de ser amado, sino desde la certeza de que él mismo es amor encarnado. Ese amor no depende del otro, ni de la correspondencia, ni del reconocimiento. Es un amor que simplemente existe, que pulsa, que vibra en silencio como una ofrenda constante. La figura del toro, símbolo ancestral de fertilidad, fuerza y soberanía, se transforma en símbolo espiritual. No es el toro que embiste, sino el toro que permanece. El que mira el horizonte sin temor, el que cuida su rebaño, el que se planta en el suelo como guardián de la vida. Es la figura sagrada del animal que encarna la fuerza sin agresión, la presencia sin dominación, el poder sin vanidad. Ese es el nuevo arquetipo que Tauro ha venido a restaurar, un poder que no destruye, sino que fecunda. Tauro ya no se define por lo que tiene, sino por lo que sostiene. Su energía no se dirige hacia afuera para controlar, sino hacia adentro para sostener la estructura invisible de los mundos internos. Se convierte en pilar, en sostén, en raíz para quienes aún no han encontrado suelo bajo sus pies. No se ofrece como salvador, sino como espacio seguro. Como tierra fértil donde otros puedan recordar quiénes son. Y lo hace sin palabras, sin imposiciones, sin exigencias. Su sola existencia se convierte en acto de servicio silencioso. Lo que parecía ser el final se ha revelado como el inicio de una misión más alta. Tauro ha atravesado el fuego sin consumir su esencia. Ha sobrevivido al vacío sin perder su luz. Ha sido despojado de todo, solo para descubrir que lo más valioso no podía ser tocado. Desde ese lugar profundo, sereno, inviolable, comienza a caminar con la dignidad de los antiguos, con la nobleza de los árboles centenarios, con la certeza de que ha sido elegido no para dominar el mundo, sino para ser uno con él. Tauro ya no teme. Porque ha mirado a los ojos del abismo y ha encontrado en ellos el reflejo de su alma indestructible. Ha comprendido que no hay caída que lo aparte de su verdad, ni despojo que le robe su valor, ni noche tan larga que le impida ver la luz que lleva dentro. Y esa luz, silenciosa, paciente, inquebrantable, es la que ahora guía su paso. Una luz que no necesita aprobación. Una luz que no busca gloria. Una luz que simplemente es. Como la tierra. Como el amor. Como lo eterno.